Amigos, le damos la bienvenida al periodista francés Jean-Michel Carroix, casi dominicano por sus años en nuestro país y por el cariño que le profesamos por todo el tiempo que ha compartido con nosotros. Con él veremos el panorama internacional, centrándonos en Medio Oriente. Primero veremos el conflicto Israel y los pueblos árabes y luego la situación electoral en Venezuela. Jean-Michel, bienvenido. Hola. En este segmento corto, bueno, Jean-Michel es difícil entrevistarlos en segmentos cortos porque tiene mucho de qué hablar, pero comencemos por el panorama con los nuevos ataques sucedidos entre Hezbollah e Israel el pasado 25 de agosto en la noche y cómo influye esto en el conflicto y sus posibles soluciones, Jean-Michel. Bueno, la verdad es que es un conflicto que viene de lejos, no es un conflicto Nuevo. que viene desde el mes de octubre pasado, pero que se ha complicado mucho con ese ataque brutal, rastrero y muy violento de Hamas y la respuesta israelí, que ha complicado más las cosas porque ya estamos viendo una guerra terrible, ¿no? Una guerra golpe por golpe. Yo diría más, porque el ataque del Hamas se estima que mataron, violaron 1.200 personas, que terrible, que fue fue el golpe más duro, ¿no?, que recibió el Estado de Israel, pero desde que empezó la contraofensiva, diríamos, israelí, ya estamos hablando de más de 40.000 muertos. Y Michelle, pero niños, ¿cómo mujeres. evaluar? Fíjate que tú has tocado un punto muy importante, un ataque brutal, asesino de Hamas en un ambiente que era un concierto con jóvenes, fue algo tenebroso, que todos se nos erizamos los pelos. Pero entonces la contraofensiva, como tú mismo has dicho, de Israel, también ha sido desproporcionada. Entonces, sí, ¿cómo entender en qué va a parar esto? Donde dos pueblos, podríamos decir que hermanos, se están acabando y donde se ha unido todo lo de alrededor y todas estas guerrillas guiadas por Irán, porque no serán responsabilidad total de Irán, pero son financiadas y armadas por Irán. Sí. Pero entonces Irán al mismo tiempo se lava las manos y dice que no tiene la culpa porque son los hutíes, son Hezbollah, son Hamas. ¿Cómo tú ves ese panorama? Sí, es que es un conflicto muy complejo porque hay varios niveles para entender lo que está pasando. Hay un conflicto, yo diría, territorial acerca de lo que es Israel y la Palestina. Toda la gente razonable dice la única solución sería la fórmula de los dos estados, es decir, un estado de Israel con garantía de su frontera, de su sobrevivencia, al lado de un Estado palestino. Pero los palestinos no lo quisieron en el 48. Ni lo quiso Egipto, ni lo quiso Cisjordania. Estaban ahí y lo empujaron, lo mataron, le quitaron las tierras. Es decir, eso fue un despojo. O sea que fue lo que se llama delicado desde el principio. La Nakba. Exacto. Entonces hay que entender, y muchos, sobre todo jóvenes, que no conocían la historia, la descubrieron después del ataque de Hamas de octubre, y entonces están escandalizados porque sí fue un despojo brutal, lo que llaman los palestinos la Nakba, donde le robaron su tierra, su pueblo, le quitaron todo, ¿no? Eso fue así que se creó el Estado de Israel. Con acuerdo de la comunidad internacional, que tenía mala conciencia por lo de la Shoah, hay que ver. Y eso también explica lo que está pasando, el apoyo de países como Alemania. Es que no es tan sencillo. El país que más apoya a Israel es Alemania. ¿Por qué Alemania? Porque Alemania fue responsable de la matanza terrible de la Shoah, ¿no?, de la exterminación de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis, Hitler. Entonces, es un conflicto muy complejo. Y al mismo tiempo está el contexto geopolítico. El contexto geopolítico es que para Estados Unidos, para Occidente, Israel es como
la cabeza, ¿no? de Occidente en ese mundo muy complejo que es el mundo medio oriental. Y del otro lado está Irán, que después de la revolución del 79, la revolución islámica del Ayatollah Khomeini, Que sacaron al Shah. ha conformado un Estado islámico con una serie de... y que está apoyando, como tú decías, una serie, lo que llaman en inglés proxy, de grupos como son el Hamas, como son el Hezbollah en Líbano, Los mismos hutíes. los hutíes en Yemen, que son beligerantes contra Israel, ¿no? Porque ellos... Entonces, y hay que ver también un elemento que me parece interesante, que fueron las últimas elecciones en Irán, donde Irán. El ganador fue el candidato, diríamos, más moderado. Sigue dentro del contexto del Estado Islámico, el Ayatollah sigue siendo la... Pero el hecho de que una mayoría de la población haya votado por el candidato moderado, Claro. después de la muerte en un accidente de helicóptero del presidente precedente, yo creo que es una señal de que ya la población iraní quiere alejarse de ese clima de conflicto permanente, de tensión, que inclusive ese candidato que ganó las últimas elecciones está en favor de reanudar la negociación en el plano nuclear. Tú sabes que hay todo ese tema de la arma atómica, donde Claro. hay mucha hipocresía también, porque todo el mundo sabe que Israel tiene la bomba atómica, tiene el arma atómica, sin decirlo, sin reconocerlo, pero se sabe que lo tiene. Y entonces se prohíbe A Irán. Irán y otros países de la región. Pero Irán no lo ha parado tampoco. Bueno, Irán supuestamente hubo negociaciones y se sometió a un control. Después con Trump paró bajo la presión de Netanyahu. Sí, sí. Porque la otra cosa que no hemos dicho todavía es que Israel, el gobierno de Israel, está en la mano de extrema derecha, Sí. de gente que inclusive hay ministros que hablan de manera clara de sacar a todos los palestinos, de hacer lo que llaman el Gran Israel, y en paralelo a la guerra en Gaza, que es terrible, ¿no? Que se está destruyendo, bueno, las imágenes que se ven, Yo diría que se ha destruido todo. todo, es decir, ya se ha tirado más bombas que en Dresden durante la Segunda Guerra Mundial. Yo vi un cálculo que se hizo en términos de kilotones. Ya hay más destrucción que lo que se hizo con la bomba de Nagasaki e Hiroshima, con la bomba atómica. Sí, es una destrucción brutal. Y también el otro lado, porque lo que queda de Palestina es la banda de Gaza y Cisjordania. Y hay una ofensiva al favor de la guerra en Gaza, de los colonios más extremistas, para tomar posesión y sacar a los palestinos de sus tierras en Cisjordania también. Es decir, hay una Pero doble... de los israelíes, tú dices. Sí, sí, sí. sí, Sacarlo de... Sí. Pero Gaza y Cisjordania no es lo mismo en No, población, no, son porque dos... no son Hamas. En Cisjordania no están los de Hamas. No, pero Hamas está ganando terreno porque es la fuerza de la resistencia. Es decir, la autoridad palestina, que es más moderada, que son los que están en Cisjordania. En Cisjordania han perdido mucho apoyo, inclusive gente, observadores que dicen en caso de elecciones podría ganar Hamas. Sí, es decir, eso el otro tema es que frente a esa brutalidad, a esa barbaridad de la contraofensiva israelí, imagínate un joven que sobrevive, ha matado toda su familia, sus hermanos. ¿Se vuelve un reaccionario?
No. Lo único que va a tratar de hacer es convertirse en un terrorista contra Israel. Sí. Es decir, están creando nuevas generaciones. Por eso digo, esa política de Netanyahu, esa desmesurada reacción frente al horror del ataque de Hamas, está muy contraproducente para la sobrevivencia del mismo Estado de Israel. Porque está creando un odio, o le matan todos, que eso es muy difícil a pesar del apoyo incondicional de Estados Unidos y de otros países. No creo que van a poder, como lo desean algunos de los ministerios más radicales, más extremistas, sacar a todos los palestinos, sacarlo al desierto. No es posible. Eso me parece que no es posible. Entonces, no es posible. El mismo derecho que tiene Israel lo tiene Palestina. Exacto. De hecho, todavía más porque estaban primero, aunque ellos aluden de que estuvieron muchos años antes. Pero es una discusión que no tiene fin. Pero fíjate, Jean-Michel, tenemos ya que pasar al otro tema, pero los temas que hemos tocado son muy importantes y nos llevan a la reflexión de que violencia genera violencia. Claro. Porque comenzamos hablando por los ataques de Hamas del 7 de octubre. Cómo Hamas hace un ataque en misericordia, asesino, muy mal, pero cómo Israel reacciona. Y cómo esto está haciendo, por ejemplo, que en vez de generar una contra Hamas, como lo ha generado en el exterior, dentro de Palestina, fíjate cómo los palestinos de Cisjordania se han debilitado. Entonces, esto es una espiral de violencia que yo no le veo el fin y me preocupa. Eso es lo que es muy preocupante, es eso, que lo que tú dices, es que esa solución de los dos estados, que parece ser la única, se ha alejado. Pero estaban habiendo negociaciones antes de estos últimos disturbios. Qatar, los mismos Estados Unidos, el mismo Líbano. Tú estás hablando después del ataque de Hamas. Sí, hay negociaciones. Sí. Pero ahora con este último ataque no sé qué habrá pasado. De hecho se dice que hasta el propio Irán... Antes, y eso no justifica, pero explica el ataque de Hamas, había negociaciones entre Israel y varios países árabes, lo que se llamaban los acuerdos de Abraham. Exacto. Inclusive se había dicho que estaba a punto de firmar un acuerdo con Arabia Saudita, que es el país más importante de la región, como habían firmado con Marruecos, con varios países, ¿no? Inclusive del Golfo, de la región de los Emiratos, Kuwait, etc. Egipto estaba también. Egipto hace tiempo, porque eso fue dentro de la negociación de Camp David, ¿no? De Camp David. Pero en el caso de los acuerdos de Abraham, que fueron impulsados por Trump cuando era presidente, la idea era olvidarse de los palestinos. Y eso explica en parte porque el Hamas dijo, no, nosotros estamos aquí todavía. Es decir, todavía estamos. Y yo creo que y hay una responsabilidad compartida de los países árabes. Evidentemente, claro que sí. Por ejemplo, Egipto no quiere que vayan para allá tampoco. Y cogieron la península de Sinaí también en aquel momento. Y cuando el Líbano el también. horror que estaba, que sigue eso, la Fuerza Armada israelí estaba empujando, porque esa gente la empujaron hacia Rafah, que es como el límite con Egipto, ¿no? Con la península de Sinaí. Y Egipto dijo, no lo vamos a dejar entrar al territorio de Egipto. Gente que son también y son lo mismo, son personas muy parecidas, que ni siquiera hay una diferencia. Son semitas. Claro. Es que el odio a veces uno no entiende cómo se ha acumulado y gente y tal. Bueno, está el tema de los rehenes, que durante su operativo el Hamas tomó esos rehenes y son como un arma de negociación. Sí. Jean-Michel, nos vamos a ir a un tema diametralmente opuesto, pero vamos a agarrarlo por los pelos que tú has alado ahora, y es cómo se van tejiendo bolsones de odio en la humanidad
caramba, que es tan bella, aunque tiene tantas complicaciones. Y yo creo que, bueno, querer anular a una población es totalmente absurdo, porque por más que queramos anularla, siempre va a existir. Sí. Además, no tenemos derecho, a menos que no hagamos un holocausto como pasó con los judíos, que es una de estas raíces también. Pero vamos